Monseñor Rafael Guízar y Valencia, el llamado obispo de los pobres y gran evangelizador de México durante el periodo de la persecución religiosa del siglo pasado, es el primer obispo nacido en tierra americana que es canonizado. Monseñor Rafael Guízar Valencia es un obispo santo, pero también es un hombre, por decirlo así, muy cercano. Muy cercano no solo en el tiempo, murió relativamente hace poco, 1938, sino que era un hombre lleno de una gran humanidad, es decir, una persona llena de cariño por el hombre y llena también de un gran amor a Dios, llena de una gran cercanía a los pobres, fue llamado, y el Papa lo dijo en su homilía de canonización, el obispo de los pobres, el amigo de los pobres, y también pues un hombre lleno de grandes y misteriosas experiencias místicas y de un ardor misionero pues lleno de un gran fuego. La salvación de las almas fue como la estrella polar de toda su vida. Él nació en un pequeño pueblo de un estado de México, Michoacán, y a los 23 años, ahora pues el nuevo derecho canónico no lo permite a esa edad, entonces si lo permitía, fue ordenado sacerdote en la catedral de Zamora. Él predicaba con un fuego pues, que convencía, que arrastraba, de tal modo que le llamaban el mueve corazones. No importa el momento, no importa el lugar, no importan las características de los pueblos, todo hombre tiene en su corazón una sed de verdad, de vida, y él llegaba siempre a despertar los corazones. Y así él predicaba, no sé, durante toda una semana en un pueblo, todos los días, organizaba las confesiones, organizaba las misas, organizaba la catequesis con los niños, con los adultos, y al acabar, diríamos, la misión en un pueblo, pues este pueblo quedaba transformado, renovado en la vida cristiana. Los testigos nos hablan de su excelencia, Monseñor Guízar, como de una vida totalmente dedicada a su misión, cuidando de las ovejas que Cristo le había confiado, sin miedo y dispuesto a dar la propia vida. El éxito que tenía el padre Guízar como sacerdote pues era muy evidente delante de todos, era muy joven, fue nombrado director espiritual del seminario, fue nombrado profesor en el seminario, actividades que conjugaba con sus misiones, y esto suscitó en algunas personas eclesiásticas, incluso sacerdotes, pues algunas envidias. Esto causó que al obispo de Zamora le llegaran pues cartas calumniosas en su contra, que le llegaran pues habladurías diciendo lo que había hecho, lo que no había hecho, y en concreto en una ocasión, él era también canónigo de la catedral, pues en su cajón metieron una carta calumniosa contra el obispo, sin firmar, un anónimo, y se la atribuyeron a él. Parece ser que esto y otras calumnias hicieron que el obispo le diera una pena muy grave, una pena que para un sacerdote es una de las más graves, que es la de la suspensión ad divinis, es decir, no podía celebrar misa, no podía confesar, no podía bautizar, no podía realizar matrimonios, era en la práctica como si no fuera sacerdote. Tenía apenas 28 años, 29 años, toda la ilusión de su vida era ser sacerdote, y ahora pues el obispo, el que representaba a Cristo, la autoridad de la Iglesia, le decía que dejara de serlo.
Se desmayó, estuvo en cama 40 días, pero obedeció. Él siempre dijo: jamás desobedeceré al señor Cázares. Él es mi obispo y debo obedecerlo en todo, aun en esto que es injusto, pero que acato y prefiero, antes que hacer sufrir a mi obispo una pena mayor por mi causa. Que el Señor me ayude como a Job, para no pecar con mis labios. Jamás me harán que profiera ofensas contra mi prelado. Obedeció durante 3 años. Durante 3 años él no podía celebrar misa, él se ponía su sotana, su roquete e iba a la catedral a oír misa, a comulgar. Pero nos podemos imaginar un poquito pues, que era un poco la comidilla de toda una ciudad pequeña de unas 30, 40.000 habitantes, que veían a ese joven sacerdote tan dinámico, que había sido tan dinámico, pues que no podía celebrar misa, no era sacerdote en ejercicio, y todo lo que podían decir de él, las suposiciones que podían decir de él. Porque la pena canónica, la pena que le dio el obispo, es suspensione divinis e coscientia informata, que significa que no le decía por qué, que él sabía por qué, pero no le comunicaba el porqué de esta pena. Mucho tenemos que aprender de esto los sacerdotes en nuestra relación con nuestro obispo. Él, suspenso ad diminis, suspendido ad diminis, supo guardar sus labios, supo obedecer aún en la injusticia, y Dios lo premió luego con la corona de la gloria que no se marchita. Esta pena acabó con la muerte del obispo. El obispo nunca se lo levantó, y tenemos que entender esto bajo una luz sobrenatural, porque el obispo era un hombre bueno. Tanto es así que muy posiblemente en poco tiempo abrirán también su causa de beatificación. Sin embargo, en ese momento, no sé, pues fue instrumento de Dios, no entendió él, Dios lo permitió. O sea, tampoco uno entiende todo en los planes de Dios, y cuando murió este obispo, pues enseguida se creó un consejo de administración de la diócesis, y a los pocos días le levantaron la pena. Y también llegó la revolución para el padre Guízar. En España no se sabe mucho de este periodo, pero la Revolución Mexicana para la Iglesia Católica fue también pues, un periodo de una cierta persecución. México estaba en presa de varias facciones, de varios bandos, de Carranza, de Obregón, de Zapata, etcétera, etcétera, y algunas de estas facciones eran abiertamente anticlericales, como en concreto los carrancistas. Cuando los carrancistas entran en Zamora, pues los sacerdotes tienen que huir, entre ellos huye también el padre Guízar, porque pues, corría riesgo su vida, y él inicia un periodo también muy interesante y muy original de su vida. Dado que él no puede, diríamos, ejercer como sacerdote en una diócesis, en una parroquia normal, él se hace capellán, entre comillas, clandestino de todas estas tropas revolucionarias. Ahí él va vestido no de sacerdote, sino de simple ciudadano, y a los soldados o a las personas que están muriendo ahí sobre la plaza, en el Zócalo, él se les acerca, le dice: mire, yo soy un sacerdote, no sé si usted quisiera recibir la confesión. Llevaba también la Eucaristía, y le daba la confesión, la Eucaristía, pero bajo riesgo de su vida, porque estaba él entre el tiroteo. Así vive él durante 2 o 3 años, solo que en alguna de estas ocasiones alguien lo delata como sacerdote y lo condenan a muerte. No sabemos exactamente quién lo condenó, cómo fue. Lo que sabemos más bien es cómo él escapó de esta condena. Parece ser que lo llevaron al frente de un campo de azúcar, de un cañaveral, y ahí pues, el pelotón de soldados estaba dispuesto a fusilarlo, cuando él, que era una persona llena de ingenio y de imaginación, sacó un reloj dorado de su bolsillo y dijo: mire, yo quiero pedirles a ustedes un favor antes de morir, pues yo tengo familia, tengo mi madre, y quiero que le lleven a ella pues este reloj. Entonces él toma el reloj de su bolsillo,
lo saca y pues los soldados creían que era un reloj de oro, no sabemos si era de oro o simplemente dorado, el caso es que lo saca y le dice, miren, llévenselo a mi madre, ahí lo tienen. Entonces se lo echa a los soldados que estaban ya preparados para fusilarlo y durante algunos segundos los soldados pues se olvidan del acto que iban a realizar para tratar de coger el reloj y cada uno quedarse con él, el que lo cogiera el primero. Pero ese momento él lo aprovecha para huir por el campo de azúcar y perderse la pista. Claro, los soldados dispararían algunas balas perdidas que no lo alcanzaron. Entonces él se va, se escapa, pero ya ve que, estar en México es muy difícil. De hecho, va a casa de su hermano, allí en Puebla, y su hermano le dice, mira, Rafael, ya tienes que huir, porque ya te has escapado varias veces, pero el Señor ya no hay que ser temerario. Y esa misma mañana, al día siguiente, él sale rumbo a la frontera con los Estados Unidos, va a Laredo, Texas, después de Laredo va a Austin y a San Antonio, y allí se queda unos meses predicando, siempre haciendo esas misiones que le habían distinguido en su primer periodo sacerdotal, haciendo misiones con la población hispana. Pero allí él tiene noticias de que un padre amigo suyo, un sacerdote amigo suyo, lo invitaba a venir a ir a Guatemala, y entonces, después de unos meses, va rumbo a Guatemala a realizar lo mismo que había realizado en Estados Unidos, misiones. El éxito de sus misiones en Guatemala, como se había extendido por América Latina, o al menos por el Centroamérica, y le dice, ¿por qué no viene a Cuba, Padre Guízar? Porque aquí, en esta isla, necesitamos misioneros. En un medio así, en mi país, en Cuba, un país muy frío, después de muchos avatares de guerras y de dificultades por leyes anticlericales que dejaron al país como postrados religiosamente, con una práctica religiosa muy baja, con indiferencia religiosa en mucha gente, el padre Guízar y Valencia llegó y estremeció los corazones y encontró respuesta y desmintió que fuera a haber pueblos incapaces de captar la palabra del Señor, el mensaje de Jesús. Se recuerda, entre otras escenas de su misión por Cuba, entre otras, que era su predicación en la cárcel de La Habana. El padre Guízar hace reunir a todos los presos en el patio de la cárcel y el capellán pues espera que algunos chiflidos, espera que no lo dejen ni hablar, y entonces el padre Guízar coge un taburete, se sube al taburete en medio de todos y dice, miren, ustedes, yo les invito a cantar, vamos a cantar. Dicen que al inicio pues solamente 3 o 4 se animaron a cantar, y el ejemplo de Monseñor Guízar, la fuerza de su santidad seguramente, hizo que poco a poco más voces se fueron uniendo hasta que al final, al unísono, en todo el patio de la prisión, todos los prisioneros comenzaron a cantar a la Virgen María, y decía el capellán que la acompañaba, como niños comenzaron a rezar. Después les dio una catequesis, después les celebró la misa, después los invitó a confesarse. Parece ser que no todos, pero solo quedaron 3 o 4 sin confesión. No hay situaciones que se resistan, porque el hombre es siempre el mismo, un hombre sediento de verdad. Estando en Cuba misionando, estamos ya en 1919, han pasado 3 años de misiones en Cuba, lo llama el nuncio apostólico y le da una cita en La Habana. Y en la cita le da una carta donde le dice, mire, el Papa Benedicto XV le ha nombrado obispo de México en Veracruz. Después de un mes, dígame a ver qué piensa. Pero pensando que iba a decir que sí, pero el padre Guízar pues se olvidó por completo porque tenía más misiones y no le respondía, total que le vuelve a llamar, le dice, oiga, padre Guízar, es que estamos esperando una respuesta.
Y le dije, no, es que yo no me siento para ser obispo. Dice, es que el Papa se lo está pidiendo. Entonces dije, pues si el Papa me lo está pidiendo, pues yo acepto. Y llegando a Veracruz recibe una noticia trágica, y es que un terremoto ha desolado varias poblaciones de la zona de la sierra. Veracruz era en aquel entonces una diócesis enorme. Actualmente son 8 diócesis, lo que en aquel entonces era una sola diócesis. Y lo que hace primero Monseñor Guízar, llegando a su diócesis, en lugar de dedicarse, diríamos, a, no sé, a tomar contacto de modo más administrativo de lo que está pasando en ella, es recoger el mayor dinero que puede entre los católicos e irse a visitar personalmente a los damnificados. Y aquí inicia lo que será su vida como obispo, es decir, una continua visita pastoral de las comunidades. Pero esta diócesis, aparte de ser inmensa, es una diócesis de sierras y las comunicaciones son dificilísimas. Entonces él en muchas ocasiones iba, por ejemplo, o a caballo o para visitar alguna isla, que también hay algunas pequeñas islas en el océano Atlántico, pues iba en barca, es decir, no le importaba el medio, no le importaba sufrimiento o sacrificio, con tal de predicar a la persona más alejada de su diócesis, a sus fieles, la palabra de Dios. Estaba personalmente convencido de que la oración es un deber para un obispo. A pesar de su completa dedicación al apostolado y a la evangelización del pueblo de Dios, Monseñor Guízar encontraba el tiempo para estar cara a cara con el Señor en la contemplación de su rostro. Me ha venido a la memoria, siguiendo el hilo histórico, una cosa que nos ha contado muchas veces nuestro fundador, cómo una vez estando él en la capilla, en el fondo, ya de noche, entró Monseñor Guízar y Valencia, solamente así, asomando la cabeza, sin darse cuenta de que había alguien allí, y hablando directamente con el Señor en la Eucaristía, le dice: Señor, ya he vuelto, estoy fatigado, perdóname, no puedo quedarme mucho, pero hoy he hecho esto, he visitado a aquella señora y a aquel sacerdote, te lo pido, ayúdame, mañana nos vemos. Y así hablaba con el Señor, como un amigo con su amigo, como Moisés con Dios. Pero pronto inician una serie de problemas en 1924 con las famosas leyes Calles. Calles era un presidente de México que dio una serie de leyes anticlericales, limitando el número de sacerdotes muchísimo. Por ejemplo, piensen que en el estado de Veracruz solamente dejaban cada 100.000 personas un sacerdote. Reacciones de parte de los católicos, de los fieles católicos. Se inicia lo que se dio en llamar la Guerra Cristera, sobre todo en los estados de Michoacán, de Jalisco, del Bajío. Los cristianos, sobre todo los laicos, se organizan para defender sus derechos y da lugar pues, una guerra muy sangrienta que tuvo como consecuencia pues, muchas muertes y muchos mártires que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI han beatificado o canonizado de modo reciente. Y así inicia una serie de años de gloria, pero también de sacrificio para los católicos, en los que no hay culto, en los cuales los sacerdotes ejercen de modo clandestino su ministerio, en los cuales algunos de ellos son apresados, encarcelados, exiliados o mandados a fusilar. Y durante este periodo, pues Monseñor Guízar no puede vivir en su diócesis. Aquí quiero decir una palabra sobre la importancia que él daba al seminario. De él es la frase que también cita el Papa Benedicto XVI en la homilía de canonización. Un obispo puede carecer de mitra, puede carecer de báculo, puede carecer incluso, él dice, de catedral, pero no puede carecer de seminario. Porque el seminario es como la niña, la pupila de los ojos del obispo de la diócesis.
Y por eso durante todo su periodo de obispo, él quiso que el seminario fuera floreciente. De hecho, fue el único seminario que jamás fue cerrado en México durante la persecución religiosa, porque lo mantenía de modo clandestino. Tenía una resistencia física increíble, lo cual hizo que pues, se desgastara mucho desde un punto de vista físico y muriera relativamente joven, a los 60 años. También tenemos que tener en cuenta que él era diabético, que él padecía de flebitis, lo cual le causaba, sobre todo la diabetes, le causaba pues ser bastante grueso y por lo tanto la fatiga de no poder respirar bien, etc. La caridad pastoral le empujaba a donarse totalmente, incluso en detrimento de su salud, ya debilitada por los sufrimientos y las dificultades con las que se había ido encontrando. Monseñor Guízar tuvo que sufrir un nuevo exilio. Estas leyes tan duras de la ley Calles fueron todavía más agravadas por un gobernador del estado de Veracruz, Alberto Tejeda, que era muy anticlerical y que hizo la vida imposible a Monseñor Guízar, tanto así que lo dio una orden de muerte contra él. Aquí hay una anécdota también interesante de su vida, y es que al enterarse de que el gobernador del estado había dado esta orden, él estaba en el DF, él tomó el coche y se fue directamente a Jalapa, a la sede de la gobernación, y sin pedir cita ni nada, se presentó en el despacho del gobernador Tejeda. Le dijo: mire, he venido, me he enterado de esta orden que usted ha dado para fusilarme, y yo he venido porque no quiero que un fiel de mi diócesis, que uno de mi grey, tenga que matar a su obispo, y pues vengo para que usted mismo se encargue de ejecutar esta orden que usted ha dado. Este gobernador tenía siempre sobre su mesa una pistola. Eran épocas en las cuales pues, había que defenderse a veces la vida, y la gente llevaba pistola, al menos en México. Y entonces el gobernador cogió la pistola y parece ser que dudó. Sin embargo, después la dejó sobre la mesa y le dijo: mire, usted es un verdadero hombre y yo no me siento con la fuerza de matar a un verdadero hombre como usted. Váyase y le pido por favor que no vuelva. En una carta que dirige al ilustrísimo señor vicario general don Justino de la Mora, un canónigo de la catedral, le dice lo siguiente: no están las cosas como para perder el tiempo, ni para estar tranquilamente reposando. Ya descansaremos en el cielo. Hagan los mayores esfuerzos por hacer oración los sacerdotes juntos, así como por santificarse mucho, porque si en todos los tiempos el sacerdote está obligado a ser santo, con más razón ahora, cuando en medio de las persecuciones la Iglesia necesita de sus sacerdotes de manera especial. Su salud era bastante frágil por estas enfermedades que tenía, por el poco dormir, por el mucho desgaste del apostolado, y así en 1937, estando predicando una misión en la ciudad de Córdoba, enferma gravemente, pierde el conocimiento, no puede concluir la celebración eucarística, y a partir de ese momento pues, se retira, aunque se recupera momentáneamente. Poco a poco se va apagando lentamente hasta que un 6 de junio de 1938 muere solamente con su hermano Antonio, sobre el suelo, sobre el piso. Él no quería morir en una cama para imitar más a Cristo pobre, y de hecho, pues ahí en el suelo, en ese día, 6 de junio de 1938, él pasa a la eternidad de Dios, a la casa del Padre. Pido a Dios que cuando muera pueda seguir trabajando y orando por mis sacerdotes, por mis seminaristas y por todos mis diocesanos.